Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a ver algunos ejemplos, un poquito un repaso también de lo que es la desigualdad de Clausius y de cómo eso nos lleva a la función de estado-entropía, y vamos a ver cómo la vamos a utilizar. En parte es un poco un repaso de lo que vimos y en parte vamos a ver algunas aplicaciones particulares. Entonces, el otro día empezamos por acá, vimos vimos la desigualdad de Clausius. La desigualdad de Clausius lo que nos dice es que tenemos que mirar todos los reservorios que intercambian calor con nuestro sistema, o directamente, aunque no haya sistema, todos los reservorios, mirar en cada reservorio cuánto es el calor que entrega y dividir ese calor por la temperatura del reservorio. Entonces, recordemos que Q es el calor que entrega el reservorio. De esa manera estamos definiendo los signos, ¿sí? Cuando un reservorio entrega calor, ese calor se suma en esta desigualdad. Y que TI es la temperatura de cada uno de esos reservorios. Y lo escribo de esta manera porque acá se ve que si tuviésemos infinitos reservorios que están intercambiando calor, lo que pasa a esta sumatoria es una integral, y esto es estrictamente negativo, excepto en el caso en que estemos hablando de un sistema, de un proceso reversible. En el caso en que el proceso sea reversible, esto es igual. Ahí se aplica la equivalencia. El ejemplo que vimos es un ejemplo simple, tenemos dos fuentes térmicas. En el primer caso no había sistema, simplemente una fuente térmica entrega un calor, y ese calor lo recibe otra fuente térmica, que está a una temperatura más baja. Cuando hacemos la suma de cuánto calor intercambia, calor dividido temperatura, cuánto intercambia cada una de estas fuentes, lo que vemos es que nos da un número menos 2 joules sobre Kelvin, es un número negativo. O sea, esta fuente entrega 800 joules, por lo tanto es positivo, y está a 400 Kelvin, y esta fuente recibe 800 joules, por lo tanto tenemos que poner menos. Cuando hacemos esa sumatoria, lo ponemos con un signo negativo. Esta fuente está a 200 Kelvin, pero recibe 800, o sea que acá es menos 4 y la suma nos da menos 2. El segundo paso es poner una máquina térmica, y esta máquina térmica que estamos poniendo tiene una eficiencia de 25%. Quiere decir que un cuarto del calor entregado va a salir como trabajo. El tema es que entre estas dos fuentes térmicas, una máquina Carnot, trabajando en estas dos fuentes, tendría una eficiencia de 1 menos 2 sobre 4, o sea, 1 menos un medio, o sea, un medio, o sea, 50%. Esta máquina tiene una eficiencia menor a la máquina reversible. Por lo tanto, esta máquina no es reversible. Es una máquina que no es reversible. Cuando hacemos la cuenta, nuevamente, solamente de los reservorios, por acá van a salir 800 joules, el trabajo va a ser 200, por lo tanto, el calor que va a estar liberado de acá va a ser 600. Entonces, volvemos a hacer esta cuenta, y ahora tenemos 800 sobre 400, de acá salen 800, está a 400 Kelvin, y acá es menos 600 sobre 200, esto ahora pasa a ser menos 3, y es menos 1 joule sobre Kelvin. Antes era menos 2, ahora es menos 1. Pero sigue siendo negativo, estrictamente negativo, porque esto es un proceso irreversible. Lógicamente, el paso que viene es poner una máquina con eficiencia máxima, que sería una máquina reversible. La eficiencia máxima es 50%, por lo tanto va a salir 400 joules por acá de trabajo, y 400 joules sale despedido por acá, y al hacer la cuenta ahora, nos queda menos 400 sobre 200, esto es menos 2, y la suma esta da 0. O sea, acá vemos que estrictamente, cuando el proceso es reversible, la suma de esa suma rara de calor dividido temperatura nos da estrictamente 0 porque el proceso es reversible.
Supongamos que tenemos ahora un camino reversible, eh, y en este caso lo que queremos ver es, bueno, es una forma más de demostrar esto, y lo que vamos a interpretar acá es la reversibilidad con la posibilidad de dar vuelta al camino. O sea, cuando uno escucha la palabra reversible, quiere decir, puedo ir al revés, por el otro lado, ¿no? Entonces, veamos si eso es lo que podemos hacer. Acá tenemos un camino, esto es un ciclo reversible, y lo vamos a hacer al revés ese ciclo. O sea, por el camino 2 vamos a hacer el mismo ciclo, pero en lugar de hacerlo de esta forma, invertimos todos los caminos. Y lo que vamos a ver es prácticamente lo mismo. O sea, el camino 2 en realidad es menos el camino 1. ¿Sí? O sea, cuando hagamos esta integral, simplemente va a ser un signo menos, ¿no? Porque es la forma de recorrerlo. Y ambos son menores o igual a 0. Entonces la única forma de que vos tengas algo que es menor o igual a 0, pero menos eso, sea menor o igual a 0, es que esto sea igual a 0. O sea, lo que estamos viendo es que el hecho de poder dar vuelta es más o menos lo mismo que decir que es reversible. Estoy diciendo esto porque después voy a decir algo que nos va a sacar un poquito de esta lógica. Una vez que sabemos eso, que estos caminos cerrados, si son reversibles, la integral tiene que ser estrictamente igual a 0, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a hacer un camino cerrado, que es este, y ese camino ya sabemos que tiene que ser igual a 0, porque es reversible. Si es reversible, quiere decir que podemos dar vuelta a cualquiera de estas líneas, y lo que vamos a hacer es hacer un camino que sea el camino 1, que vamos de A hacia B, y otro camino que vamos de A hacia B, pero por el camino 2. ¿Sí? O sea, el camino reversible sería hacer el camino 1 y hacer menos el camino 2. Y eso sería lo que es igual a este camino cerrado, y eso es lo que sería estrictamente igual a 0. Entonces lo que estamos viendo es que el camino 1 es la integral de A hacia B, y el camino 2, eh, va a ser igual a este camino, y esta es la integral de A hacia B por el camino 2. Y lo que estamos viendo es que estas dos cosas son iguales. O sea, que esta integral no depende del camino reversible que hemos realizado. Entonces, cuando tenemos ahora una función que no depende del camino, lo que tenemos es una función de estado. O sea, podemos definir perfectamente una propiedad en B y una propiedad en A, y esta integral, cuando la hacemos por un camino reversible, acá dice camino reversible, nos está definiendo una función de estado, que es una propiedad que tiene B y una propiedad que tiene A. Entonces es como preguntarnos, por ejemplo, la altura de la Concagua. La altura de la Concagua no importa si nosotros vamos por este camino o por este camino. Es una altura, es una propiedad de esa... O sea, la diferencia entre la altura de B y la altura de A no depende por el camino que vayamos. Incluso podemos venir por un helicóptero y medirla. No es necesario el camino para medir eso. Y eso es lo importante de que acá tenemos un montón de formas. Por ejemplo, acá en un gas ideal tenemos una forma de calcularlo, que podemos ir por una isoterma, podemos ir por una diabática, podemos ir por donde vos quieras. Vos tenés que agarrar de un punto a otro y vas a llegar a la diferencia de entropía, absolutamente independiente o sea, no hay que hablar ni siquiera del camino porque no te importa. Vos el camino lo construís para poder calcularlo.
¿no? De vuelta, es como que vos querés medir la altura de este punto y la altura de esto. Bueno, qué sé yo, irás hasta acá y pondrás una escalera, o tirarás un cable, una hipotenusa por acá, o harás lo que vos quieras. Pero no te está preguntando, por ejemplo, con qué camino hiciste más trabajo para subir a la Concagua, cuál te cansaste más. Eso sí depende del camino. La altura es una propiedad del Estado. Entonces, pensémoslos en esos términos. La entropía es algo que no depende del camino. Simplemente que nosotros tenemos que saber calcular entropías en distintos caminos, porque de esa forma es donde vamos a unir, ¿no? Esa es la forma con la cual vamos a llegar de un punto a otro y vamos a regular. En particular, si estamos en un camino que es dos puntos que da la casualidad que están en una diabática reversible, bueno, cuando hagamos esta integral va a ser un camino reversible, y el calor en una diabática es cero. Entonces, todos los puntos que pertenecen a una diabática reversible son puntos que se llaman isentrópicos. Son puntos que tienen la misma entropía. Si vamos por una isoterma, lo que podemos hacer es sacar esta temperatura fuera de la integral, y lo único que tenemos que hacer es integrar este calor. Bueno, calcularemos el calor que hicimos en esa isoterma, sumamos todo ese calor, lo calculamos y dividimos por la temperatura. Esto no depende, de vuelta, si es un gas ideal, no depende de nada, ¿no? Esto nos está diciendo, como la temperatura es constante, lo único que hay que hacer es integrar el calor. Y si llegamos a ir por una isocora, el calor en una isocora es CB por delta T, así está definido, ¿no? Ese sería el calor, y bueno, eso hay que hacer dividido la temperatura. En el caso en que tengamos un gas ideal y CB sea constante, bueno, la sacamos afuera de la integral, nos va a quedar CB y esto nos va a quedar un logaritmo, pero nos puede pasar de que esto sea un polinomio que dependa de la temperatura, y bueno, habrá que integrar el polinomio. En el caso que vayamos por una isobara, va a ser CP por delta T. O sea que va a ser CP por el LAN, pero la idea es la misma. O sea, si sabemos calcular el calor en un camino, lo tenemos que hacer. Y acá tenemos particularmente una forma de calcular entropía en un gas ideal, que nos queda esta fórmula, que esta fórmula tiene muchas variantes, la podemos expresar también en función de la temperatura, de la presión, del CP, o sea, hay muchas variantes, pero esta sería una fórmula bastante general, donde teniendo las temperaturas y los volúmenes, ya está, podemos calcular. Bien, ahora viene un problema donde el problema en sí es fácil, es simple, pero yo voy a tratar de complicarlo. O sea, les voy a dar un poco de vueltas porque la idea va a ser confundirnos lo más que podamos, aún siendo algo súper simple, y bueno, y después vamos a salir de ahí, ¿no? O sea, te voy a sacar eso. Tenemos un sistema adiabático. Estas dos rayitas quiere decir que esto es un termo, que no hay ningún tipo de intercambio de calor con nada, esto está totalmente aislado, cerrado. Y tenemos dos fuentes. Supongamos que tenemos agua, que acá tenemos agua a 0 grados y agua a 100 grados, ¿sí? Son dos tachos de agua. Y vamos a poner en contacto estos recipientes. Ponemos en contacto uno con el otro. Lo que va a pasar es que, bueno, va a haber un intercambio de calor, se va a llegar a una temperatura final. La pregunta es cuánto vale esta integral. Y esta integral, que es la suma de todos los intercambios de calor por la temperatura de cada una de las fuentes, es cero, es estrictamente cero. ¿Por qué? Porque esto es un sistema que está cerrado, entonces no hay intercambio de calor. Delta Q es cero. Puedo yo decir entonces que la entropía es cero. Y acá paro un instante, o para vos el video un instante, pensar un segundo,
Y la respuesta es que no, claramente no. Esta integral es cero, en ese punto estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que esa integral no es la entropía. La entropía es esta integral solamente cuando esto está calculado en un proceso reversible. Y este proceso no es reversible, no es reversible. Vos no podés poner dos fuentes y eso está fuera del equilibrio, no hay una temperatura de equilibrio, eso es violento. Por lo tanto, eh, claramente el problema es que esta integral es cero, pero esta integral no es la entropía. Entonces vamos a calcular el cambio de entropía. Bueno, vamos a ser más específicos. Tenemos entonces acá 1 kilogramo de agua a 100 grados, acá tenemos 1 kilogramo de agua a 0 grados. La temperatura final por calorimetría simple va a ser MSP por delta T igual a MSP por delta T. Entonces lo que vamos a encontrar es que los dos delta T, o sea, vamos a encontrar, hace esta cuenta pequeña, vas a ver que TF es T1 más T2 dividido 2, o sea que son 50 grados. Por lo tanto, tenemos acá dos cambios de entropía. El tacho 1 va a cambiar la entropía de 100 grados a 50 grados. Entonces vamos a calcular, pasar de la temperatura 1 de 100 a 50, y vamos a hacer este cálculo. Y el tacho 2 va a pasar de 0 grados a 50, o sea, acá va a ser temperatura del tacho 2 inicial, a temperatura final del tacho 2, que es la misma que el final, y tenemos que hacer estas dos integrales. Pero para calcular la entropía tenemos que hacer estas dos integrales por un camino reversible. O sea, nos tenemos que inventar un camino reversible que pase de 1 a F y de 2 a F. Y ese camino reversible es muy simple, es presión constante, volumen constante, lo que vos quieras, ¿sí? En el caso del agua es lo mismo, no es como un gas. Entonces vamos a inventar un camino reversible que sea presión constante, por lo tanto vamos a poner MSP por delta T sobre T, ponemos 1 sobre 418, el logaritmo final dividido el inicial. Como el final son 50 grados y el inicial es 100, nos queda un número negativo. Esto es negativo. O sea que el tacho 1, que se enfría, tiene una entropía negativa. 603 joules sobre Kelvin. El tacho 2, por otro lado, estaba a 0 grados y pasa a 50. Entonces, ponemos la masa del 2, el calor específico del 2, hacemos esto, y ahora pasamos de 0 a 50. O sea que el estado final es 50, el inicial es 0, esto es positivo. Y nos da 704. ¿Está? Esto es un cálculo simple, donde nos inventamos un proceso que pase del mismo estado final, inicial al final, sin importarnos. Nosotros, no importa que no haya sido este el camino en que lo hizo. Volvamos al ejemplo de la Aconcagua, ¿sí? Yo no importa cómo llegué. Yo voy por un camino, mido, calculo y listo. Esa es la diferencia de entropía entre el estado final y el estado inicial. Entonces, resumiendo, el tacho 1 cambió a una entropía menos 603, el tacho 2 cambió a una entropía 704, y si yo te pregunto ahora cuál es el cambio total de la entropía del agua, vos lo que tenés que hacer es sumar ambas entropías y te da 101 joules sobre Kelvin. Ese es el cambio de entropía que hay en el agua. Ahora este sistema está aislado. Si yo te pregunto cuál es el cambio de entropía en el universo, ¿cuál sería el cambio de entropía en el universo? Hemos discutido el otro día un montón, nos peleamos todos. Y bueno, la respuesta es que este es el universo. O sea, el universo es esto, es el agua. Esto está cerrado, no hay nada más en el universo. No te estoy preguntando cuál es el cambio de entropía en todo el resto del universo, que no sé. Te estoy preguntando en todo el universo.
Entonces, en todo el resto no cambió nada, nadie se dio cuenta, y acá adentro hubo 101 joules sobre Kelvin. Por lo tanto, el cambio de entropía en el universo es más 101 joules sobre Kelvin. Se creó una entropía de 101 joules sobre Kelvin. Bien, pregunta. Este proceso es irreversible. ¿Sí? La pregunta es, ¿se puede volver hacia atrás? O sea, ¿podemos revertir lo que acabamos de hacer? ¿Podemos convertir esto en dos tachos de agua, uno a 100 grados y uno a 0 grados? Sí, podemos. Lo ponemos en contacto con una fuente térmica a 100 grados, ¿y qué va a pasar? Y va a pasar de que el agua va a pasar ahora del estado final al estado inicial, o sea, de 50 grados a 100 grados. El estado final son 100 grados, el inicial son 50, hacemos de vuelta toda la misma cuenta y nos da 603 joules sobre Kelvin. El tacho 2 de 50 a 0, ¿sí? Lo vamos a enfriar. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a ir del estado final al estado inicial que teníamos, ¿no? O sea, que vamos a ir de 50 grados, 270, perdón, de 50, a ver, de 50 a 0, claro. Entonces ponemos estado final dividido estado inicial. El estado final ahora es 0, el inicial es 50, y esto nos queda negativo, ¿sí? Porque estamos enfriando, menos 704 joules sobre Kelvin. Por lo tanto, cuando volvemos en el camino de vuelta, tenemos un tacho que cambió su entropía, aumentó 603 joules sobre Kelvin. Tenemos un tacho que bajó su entropía, disminuyó a 704 joules sobre Kelvin. Y ahora podemos calcular el cambio de entropía total en el agua en este camino de vuelta que acabamos de hacer, ¿sí? Y ese cambio de entropía es la suma de estos dos cambios, es menos 101 joules sobre Kelvin. Si hacemos el mismo proceso, pero en forma reversible. En conclusión, ¿no? Si yo te pregunto ahora, yo tengo el agua, empecé con dos tachos, uno a 100 y uno a 0, los pongo juntos, y después vuelvo al estado inicial. ¿Cuánto cambió en ese proceso total la entropía total del agua? Bueno, cambió 101 joules sobre Kelvin cuando fui y menos 101 joules sobre Kelvin cuando volví. O sea que la entropía del agua no cambió, es 0. Es un proceso irreversible. Sin embargo, la entropía del agua no cambió. ¿Tiene sentido eso? Sí, tiene sentido, porque el agua, voy, no sé qué hago, vuelvo, y vuelvo al mismo estado. Y como volví al mismo estado, no importa que fui por caminos reversibles, por caminos de... No importa lo que hice. La entropía del agua, el agua fue y volvió al mismo estado, es 0. ¿Está? Bien. Vamos a ver, ¿podemos hacer el primer proceso de todos, de tener dos tachos de agua, uno a 100 y uno a 50, y hacerlos en forma reversible? Sí, claro que podemos hacerlo. ¿Cómo hacemos? Despacito. O sea, en lugar de ir este tacho, en lugar de ir de 100 a 50, va a ir de 100 a 99,999, después va a ir 998, 97, hasta que llega a 50. Este tacho lo vamos a poner en contacto, estaba a 0, lo vamos a poner en contacto con una fuente no a 50 grados, sino a 0,0001, despacito, después a 0,02, hasta que llegamos a 50 grados. O sea, podemos hacer todo este camino en forma reversible.
Si hacemos ese camino en forma reversible, ¿cuánto va a cambiar la entropía del tacho 1? Bueno, la entropía del tacho 1 va a cambiar menos 603 joules sobre Kelvin, no le importa el camino. O sea, cuando fuimos de 100 a 50, calculamos por un camino reversible y nos dio, justamente, lo calculamos en forma reversible. Por más que el camino haya sido irreversible, inventamos un camino que MCP delta T sobre T, chao. Hicimos ese camino, nos dio 603 joules sobre Kelvin negativo, 704 joules sobre Kelvin positivo en la fuente 2, el cambio total de la entropía del agua es la suma de estos dos, es 101. Pero si yo ahora te pregunto, ¿cuál es el cambio de entropía en el universo? Y ahora estamos en un tema, porque ahora el universo no es solamente el agua. Ahora tenés todos estos reservorios. Y todos estos reservorios intercambiaron calor, intercambiaron el mismo calor y estaban prácticamente a la misma temperatura, o sea que la sumatoria de Q sobre T en cada uno de estos tachos es la misma que la que tuvo el sistema, pero con signo inverso. O sea que los reservorios tuvieron que hacer un cambio de entropía de menos 101 joules sobre Kelvin. Y la suma de las entropías del agua y de los reservorios te va a dar 0. Vamos a hacer así. Vamos a ir en forma... vamos a volver ahora en forma reversible. Si volvemos en forma reversible, el tacho 1 va a aumentar su entropía en 603, el tacho 2 va a disminuir su entropía en 604, y la entropía total del agua va a ser menos 101 joules sobre Kelvin, tan como hicimos antes, ¿no? O sea, cuando volvimos, no importa si volvemos en forma reversible o irreversible. Cuando el agua va de dos tachos que están a 50 grados a uno que está a 100 y a otro a 0, la entropía, ese cambio de entropía del agua es menos 101. Pero, si lo hacemos en forma reversible, los reservorios van a cambiar su entropía en más 101 joules sobre Kelvin. En ese caso, el cambio de entropía del universo va a ser menos 101 más 101 es 0. O sea que si volvemos en forma reversible, tenemos que la entropía del universo es 0. Cambio de entropía del universo es 0. ¿Está? O sea, tanto cuando vamos como cuando volvemos en forma reversible, tenemos que el universo no cambia su entropía. Bien, vamos a hacer así ahora, más complicado. Vamos a ir en forma irreversible. O sea, juntamos los tachos. Y vamos a volver en forma controlada. Vamos a volver en forma reversible. ¿Qué pasa en el agua? En el agua tenemos el cambio a la ida y el cambio a la vuelta. El cambio a la ida era positivo, el cambio a la vuelta era negativo, tenemos 0. O sea que el agua fue y volvió al mismo estado, no le importa realmente si fue reversible o no. ¿Qué pasa en los reservorios? A la ida no hay reservorios. Simplemente la ida era un sistema cerrado, ¡tuc!, se juntó. A la vuelta se crea 101 joules sobre Kelvin en los reservorios. Por lo tanto, si ahora hacemos todo total, ¿qué es lo que pasó? Tenemos que a la ida el agua crea 101 joules sobre Kelvin, pero no hay reservorios. Y a la vuelta, el agua disminuye 101, pero los reservorios hacen 101. O sea que en total, esto se anula y nos queda 101 joules sobre Kelvin. Lo que nos está diciendo esto, esta es la parte que es irreversible y esta es la parte que es reversible. En la parte que es reversible, las entropías son 0. La suma de todo te da 0. Pero en la parte que es irreversible, algún pedazo crea entropía. Y esa entropía que se creó, ya está. Ya no se puede eliminar. No importa si vos vas a volver
vos acá en la parte irreversible creaste entropía. No importa que vos cuando volvés en forma reversible y haces cero entropía. La entropía que ya creaste no se puede destruir. O sea, si en alguna etapa del proceso vos pasaste por un tramo irreversible, se crea entropía. Esa entropía ya no se puede eliminar. Entonces, el primer principio de la termodinámica nos hablaba de una conservación de la energía, ¿sí? Que la energía no se puede, simplemente se puede convertir de una cosa a otra, ¿no? Esa es la conservación de energía. Que bueno, vos tenés calor, vos tenés energía, la podés convertir en calor, la podés convertir en trabajo, y lo que te sobra será calor, lo que sea, pero siempre se tiene que conservar. El segundo principio nos está diciendo de otra cosa, nos está diciendo que una vez que creaste entropía, ya está, se creó, listo. Esto ya está, ya quedó ahí estampado en el universo, no se puede eliminar, ya está, se creó y fuiste. ¿Está? Entonces lo que tenemos acá interesante es que cuando nosotros hacemos el agua, vamos y volvemos, la energía interna no cambia, la entropía tampoco cambia, o sea, fuiste y volviste, estás en el mismo estado inicial. Pero en el universo se crearon 101 joules sobre Kelvin. ¿Está? Ahora, ¿qué te importa eso? ¿Qué te molesta? ¿Qué es lo que, o sea, no cambió nada en el agua? El agua volvió a su estado inicial, volvió todo a su estado inicial, la energía, la entropía, es todo lo mismo. ¿Qué te cambió esos 101 joules sobre Kelvin? Bueno, hay un cambio fundamental. El problema es que cambió la calidad de esa energía. Cuando vos tenías dos recipientes que estaban separados, vos tenías así, uno de 100, uno de 0, vos podías haber puesto ahí una máquina térmica, podías haber realizado trabajo, podías haber hecho algo útil con eso. Y no lo hiciste, simplemente lo mezclaste. Al mezclarlo, creaste estos 101 joules sobre Kelvin. O sea, te perdiste una posibilidad de crear algo útil con eso. Cambiaste esa calidad de energía. Después, bueno, después viniste con otros tachos, qué sé yo, volviste a armar todo de vuelta. Capaz que te arrepentiste y decís, bueno, pará, no, voy a poner... bueno, pero ya está, lo que ya pasó, esa mezcla, se perdió. ¿Tá? O sea, te perdiste la posibilidad de realizar un trabajo. Perdiste una calidad. En ese aspecto, la entropía te está diciendo, bueno, la energía se conserva, ¿sí? Pero vos la podés perder en algo que no es útil, la podés perder en calor cuando la podías haber usado en algo útil en trabajo. Vamos a ver un ejemplo que da el libro de Sears, que es el mismo que viste en clase. El Sears lo explica en una carilla. Y yo te lo voy a hacer textual lo que te está explicando. Él dice así, vamos a ir desde A hacia B y vamos a volver. Vamos a ir en forma, en un proceso aislado, por eso te lo dibujo en línea de punto, vamos de A a B en línea de punto, o sea, yo sé que mi sistema empieza en A y termina en B, pero esto está aislado, y volvemos por un camino reversible, vamos a volver por el camino 2. Como todo este proceso, como todo este ciclo, hay una parte que es irreversible, entonces esta integral es estrictamente menor a cero, no es igual, es menor, porque hay una parte que es irreversible, entonces toda esta integral es menor a cero. Ahora, toda esta integral la podemos separar en dos caminos, la parte que vamos de A a B por el camino 1 y la parte que volvemos de B a A por el camino 2. O sea que la separamos esta integral cerrada en dos integrales, en esta más esta. Pero el camino 1 es aislado. Cerramos el sistema en un termo y que el tipo va de A a B. Por lo tanto, esta delta Q es cero, es estrictamente cero. Quiere decir que lo que nos queda es que esta integral es negativa. ¿Okay? O sea que esto es negativo. Por lo tanto, vuelvo a resumir, esto es negativo, esto quiere decir que vas de B hacia A.
¿no? O sea, este camino 2 es B hacia A, es menor a 0. Pero ir de B hacia A, sabemos que al ser un camino reversible, esta integral se puede escribir como la entropía en A final menos la entropía en B. O sea que esta integral de Q sobre T en un camino reversible es la integral final menos la integral inicial, delta entropía. Y de acá sacamos que la entropía en B es mayor a la entropía en B. ¿Tá? Entonces esta es la forma que tiene Sears de explicarte que en un proceso aislado la entropía aumenta. O sea que el estado final B es mayor al B. Ahora suponete que te conseguís el mismo libro de Sears, pero ahora cambia la figura, ¿no? O sea, el tipo que hace la figura se le ocurre. Yo doy el ejemplo de que te compraste el Sears en árabe, entonces está escrito al revés, está todo escrito igual, pero vas de derecha a izquierda, en lugar de ir de izquierda a derecha. Entonces, el tipo te dice esta demostración. Tenemos lo mismo, ¿no? O sea, tenemos un camino, vas de A hacia B, por un camino reversible, podés ir por un camino reversible, nadie te impide, y bueno, ahora lo que sería el proceso aislado es donde pones esto en un termo y va de B hacia A. Y bueno, hacemos todo lo mismo. Toda la integral es negativa. Esta integral la dividimos en dos caminos, en la 1 y en la 2, pero en este caso la integral 2 es 0, porque acá no intercambia. En esta parte está aislado. Entonces acá es 0 y me queda que delta Q sobre T es menor a 0, pero esto es un proceso reversible, por lo tanto esto es la diferencia de entropía entre B menos la de A, y esto como es negativo me da que la entropía de A es mayor a la de B. O sea, estoy haciendo dos demostraciones, las dos están correctas, sin embargo en una demuestro que la entropía de B es mayor a la de A, y en la otra, con el mismo, o sea, es lo mismo, ¿sí? No, este punto y este punto está creado ya, ¿no? Está creado una entropía, sin embargo, demostré que la entropía de B es mayor que A y ahora que la de A es mayor que la de B. Evidentemente hay algo que estamos haciendo un poco mal, y bueno, eso es lo que me gustaría que pensemos para el viernes. Con esto damos finalizada la clase y espero que surjan discusiones interesantes en el foro.